matitas. Si usted es como nosotros que ya le llegó la edad donde les agarramos cariño, les hablamos, les ponemos nombres, esto es para usted. Hoy vamos a hablar de una plantita muy especial que es la favorita de nuestra jefa, de Nati. Y por eso desarrollamos también este tema porque tiene un significado también muy especial para ella. Vamos a hablar de las violetas. Yo creo que poco se habla de ellas, pero son sumamente bonitas. Para hablarnos de este tema, hoy tenemos al experto en plantas, Jorge Gutiérrez. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Usted sí es el señor de las plantas. Yo soy el señor de las plantas, sí. Literalmente. Un gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igual, bien aquí. Bueno, un gusto siempre acompañarlos y agradecerle a Natalia la iniciativa de haber podido traer estas violetas. Sé que ella es una fan de las violetas y pues entonces no está de más decirles que ella nos aportó aquí para la entrevista de hoy. La gran mayoría de las plantas que vemos hoy son cuidadas por ella y pues entonces vamos a contar con ellas y explicar un poco de qué trata este tema de las violetas. Son plantas muy populares en la cultura costarricense. Todas nuestras abuelas probablemente han tenido una. Algunos de nuestros hijos, sobrinos, nietos han llevado a la escuela una violeta, la han visto florecer, la han reproducido y entonces creo que todos esos temas van a resultar interesantes para que lo conozcamos hoy. Jorge, tiene variedad de colores, porque el violeta uno lo vincula con un color, pero la planta en sí puede tener esa variedad. Bueno, específicamente de violetas hay más de 200 variedades en el mundo. Hay dos tipos o dos familias principales, la violeta africana y la otra violeta. La violeta africana es la que más comúnmente conocemos acá. Tiene usos medicinales con relación a la tos, a los bronquios y también propiedades curativas desinflamatorias, pero eso se lo vamos a dejar a los que saben de hierbas, al doctor Fun, para que ya está agarrando volado, sí, ¿no? Y también bueno, perfecto. Sí, ya yo soy toda pro ya está poniendo un laboratorio en la casa. Sí, ya, cuando quiera llegas. Y al doctor Fun le dejamos ahí los tés y las infusiones que se pueden hacer con las violetas. Entonces les decía, los colores más comunes van a ser, bueno, aquí tenemos el blanco, ¿verdad? Okay. Y tenemos el violeta o morado. Y este es un tono, una degradación del morado, ¿verdad? Que podemos llamar también violeta. Y obviamente hace algunos años, y creo que todavía circulan unos confites de este color. Ajá, es verdad. Y entonces ahí es donde sacaron un helado hace poco. Exactamente, entonces hay una asociación pues de los costarricenses hacia esta planta. O sea que la violeta no se llama violeta por el color. Bueno, se conoce como viola, de hecho, en la parte científica. Parte del nombre científico inicia con la palabra viola, entonces pensaría yo, y es viola quiere decir violeta en italiano, entonces podría ser que tenga asociado el tema del color. Muy importante con la violeta, que también no va solo en la variedad de la planta en sí, sino que también veamos aquí las formas y tal vez los compañeros camarógrafos nos ayudan si nos hacen un acercamiento para que vean la forma de las hojas y la forma de la flor. Que de hecho estaba tocándolas, son como de peluche, tienen una textura... Se parecen a la gamuza, ¿verdad? Ahora que están tan de moda los tenis que todos usamos, en el casual business que nos vestimos, ¿verdad? Entonces, el tema de la gamuza, esto es la forma más simple. Pueden verla ahí en la textura. Y sería bueno, y tiene una cierta vellosidad. Y vean también la hoja, la forma de la hoja. Esta hoja de esta violeta no es igual a la forma de esta hoja. Es como más plana. Ok, esta es más plana y más alargada, esta es más gordita, más en forma de corazón. De hecho, hay una asociación de las violetas desde el tiempo de los griegos y los romanos. Los romanos tenían el tema de la violeta asociado al tema del amor y los griegos con Zeus. Entonces es una planta que tiene su característica ancestral también. Okay. Y tiene matices románticos, entonces. Total también. Y completamente. ¿Ya sabes qué regalar? Ahora que viene el Día de los Enamorados, pues entonces ya pueden regalar una violeta. Ahí te llegará una violeta. Y está asociado también a la perfumería. O sea, tal vez no específicamente las que tenemos acá en Costa Rica, pero sí existen violetas que se usan como base de las esencias de perfumes o de aceites esenciales que están de moda. Entonces, vean la cantidad de usos que tenemos con la violeta. Porque veo que la ramita también es muy frágil, ¿verdad? Sí, es como un tubito. Tiene como mucha fragilidad. ¿Eso a qué se debe? Aquí voy a pedirle permiso a doña Natalia. Bueno, ¿qué calificación se sacó Nati en el cuidado de sus violetas? Tiene un 9 de 10,
digamos, tiene un 9 de 10. ¿Por qué perdió un punto? ¡Qué bárbaro! Bueno, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ok, vamos a decirlo así, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Vean este tallo, de violeta y esta hoja de violeta. Ajá. Vean, la violeta es una planta que por sus características está con cierta carnosidad y está muy llena de agua. Eso es que lo hace así. Es bastante llena de agua, aquí la podemos ver. Y curiosamente, de una vez voy a comentarles que la violeta se reproduce ya sea por semilla o por esqueje. Entonces, un esqueje es un pedazo de la planta, digámoslo así, para ponerlo en términos sencillos. Y lo han visto, estoy seguro que lo han visto, este esqueje se puede colocar en un frasco de vidrio pequeño, ajá, con un poco de agua y con el pasar de los días, aproximadamente entre 8 y 12 días, vamos a ver que aquí al final del tallo van a salir raíces. Qué interesante. ¿El agua esa es la hoga, entonces? No. Y estamos hablando que la proporción del agua va a ser a esta cantidad con relación al tallo, ¿verdad? Ajá. ¿Ok? Y entonces esto se va a convertir en una nueva planta. Qué bonito. Obviamente, la hoja que vamos a tomar de la planta no es esta, y por eso fue que en este momento tomé esta. Vamos a tomar una hoja muchísimo más verde y más viva como esta. Vean la diferencia. Ajá. ¿Por qué? Porque esta tiene muchísimo más posibilidad de reproducirse y de sacar su raíz. Y entonces imagínense aquí con la cantidad de hojas que tenemos y follaje que tienen estas violetas, la cantidad de hijos que podemos obtener. Claro. Entonces, yo los invito en casa, a las señoras, a los chicos, que puedan hacer este experimento con ellos y puedan reproducir las violetas. Y después, obviamente, viene todo un proceso de trasplantar, como aquí probablemente lo hizo Natalia, en donde vamos a colocar un recipiente con tierra. ¿Tierra, ¿verdad? ¿Tiene algunas características? Vamos a ver, debería ser una especie de sustrato. Cuando hablamos de sustrato, hablamos que no es la tierra negra sola, ¿verdad? Porque va que si le falta tierra a esta planta. Ajá. Bueno, le falta porque el recipiente es más alto. Ok. Entonces se ve como que le haría falta, pero en realidad no le hace falta. Okay. Lo que pasa es que debió haber estado un poco más arriba para que no se viera este espacio, pero digamos, la cantidad de tierra está bien porque está debajo de las hojas, justo en esa proporción. Decías que no debería ser tierra. Correcto, la tierra negra, cuando no tiene granza o no tiene acerrín o no tiene fibra de coco o no tiene otro elemento natural, se vuelve muy rígida y muy dura. Entonces la filtración de agua se convierte en algo más difícil para la planta. Entonces podemos recurrir a un poco de arena o a estos que les digo, la granza de arroz, que es la cascarita del arroz, o al acerrín, para hacer de esto no propiamente una tierra para plantar, sino una especie de sustrato. ¿Cada cuánto es la floración? Bueno, es una planta que justamente florece entre febrero y abril. Eso es su máxima floración, pero durante todo el año va a tener flor. Obviamente la floración, y eso lo vemos en nuestros jardines y es un consejo que siempre les doy y me gusta exponerlo así, la floración tiene que ver con la cantidad de luz y sol que recibe una planta. ¿Puede ser directo? En algunas especies sí, en algunas no. La violeta no es una planta que tolere del todo bien la luz solar directa. Sin embargo, si ese fue su hábitat natural y estamos tomando hojas para reproducirlas de una planta que estaba al sol, esa planta va a ser más resistente por una cuestión ya de adaptabilidad. Pero lo ideal es que la violeta esté en una media luz. O sea, digamos en un lugar en donde tenga un 70% de luz. ¿Ok? Y también, como es una planta bastante firme, ¿verdad? Que no es una planta, digamos, muy que el viento la vaya frágil, a quebrar o algo. Ajá, ella puede soportar un poco de viento, obviamente no ráfagas, porque no es una planta alta, digamos. Estas plantas van a alcanzar 10, 20 centímetros como máximo. Y entonces tenemos que considerar que podemos usarla en una macetera, a la orilla de una ventana, en una terraza, en la cocina, en algún baño en donde tengamos una... ¿De qué clima es? Es de clima más que todo frío, no es pero no es que no se adaptan calor. Vamos a ver, Costa Rica es un país tropical y tenemos muchísimas opciones de tener plantas en diversos microclimas que tiene el país. Sí, es verdad. La violeta va a funcionar en casi todos, ¿verdad? Es una planta muy versátil, por eso es que todas nuestras abuelitas, algunos tienen una en un lugar y otros en otro, también tienen la violeta. Bueno, es por esa condición. Es una planta muy resistente y muy agradecida, podemos decir. Ahora que hablabas del tallo, que tiene mucha agua, ¿cómo anda la hidratación? ¿Qué tanta agua le podemos poner? Uy, qué buena pregunta. Sí, claro. Para no ahogarlas. Sí, bueno, ya vimos que es una planta que le gusta el ambiente húmedo
y por lo tanto el agua es un factor importante. Entonces la violeta siempre debe estar con su sustrato o su tierra húmeda. Eso quiere decir que va a ser una planta que va a necesitar entre 3 a 4 veces por semana el agua. ¿Cómo calculamos el agua? Bueno, en un recipiente como estos, ¿verdad? Y esto es una planta como que se encuentra en el mercado, tal cual, vamos a calcular tal vez unos 3 dedos de un vaso con agua, que es lo que le vamos a colocar de día de por medio, ¿ok? Si no podemos de día de por medio, lo vamos a hacer al menos 3 veces por semana. Y eso debería ser en condiciones normales. Si la planta está expuesta al sol directo, obviamente la deshidratación va a ser mayor, el consumo de agua va a ser mayor, entonces deberíamos nosotros incrementarlo. ¿Cuál es el parámetro o el termómetro? Ver la coloración de la tierra. No sé si aquí los compañeros nos pueden ayudar para que vean esto, que es una tierra completamente húmeda, ¿verdad? Es húmeda y acá, ok, ven que está húmeda, está negra, está color negro, oscuro. ¿Ok? Esto quiere decir que esta tierra está en perfectas condiciones de humedad y para que la planta pueda sobrevivir. Hay unos sobrecitos que venden para ponerlas como en el agua y ponérselas. ¿Eso realmente funciona o bueno, no es necesario? Eso básicamente se da para en temas de floristería. O sea, cuando nos regalan flores o queremos tener flores y aumentar un poco más la vida útil de esa flor en un florero, solemos utilizar esto. En el caso de las violetas, lo que vamos a tener es un fertilizante específico para violetas. En el mercado se vende y que tiene que ver con los elementos que ocupa la planta para la floración, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a pedir en algún vivero o en alguna de los lugares en donde venden plantas, estas ferreterías o lugares que tienen plantas, vamos a buscar un abono para floración, ¿verdad? Y entonces ahí van a venir unos elementos menores y otros que van a ayudar a que la floración sea durante todo el año. Jorge, ¿el tema del tamaño de la planta hace que se quede en esa maceta o es bueno cambiarle de tamaño? Bueno, vamos a ver, aquí hay muchos temas de gusto y de preferencia de cómo queremos tener las violetas. En esto, volvemos a decir, Natalia ha sido muy ingeniosa y ha colocado, digamos, en esta pequeña vasija, vean qué bonita que se ve, y esta planta está apropiada para ese tamaño. Lo mismo que esta. O sea, si buscamos una maceta más grande, la planta se podría hacer más grande. La planta lo que se va a hacer más grande, lo que pasa es que la violeta no va a crecer tanto hacia arriba, sino que lo que va a hacer es que se va a expandir, ¿verdad? Y justamente ahí es donde viene otra vez el proceso cíclico, en donde vamos a tomar la planta y lo que vamos a hacer es cortarle, como vimos ahora, las hojas de abajo, las vamos a reproducir para que ella vuelva a generar ahí follaje y siga su tamaño para arriba y entremos en un proceso totalmente cíclico. Básicamente esa es la idea. Entonces, el tamaño de la maceta y la planta, bueno, va a ser ajustado a nuestras necesidades de donde vayamos a tener la planta. El tema del abono, por ejemplo, cuando uno ve que la plantita necesita tal vez algún tipo de repoteo o de cuidado, ¿qué recomendás? Ok, si la planta, y esto es una recomendación general, si la planta está muy amarilla, tiene manchas amarillas en las hojas, por lo general nos va a sugerir un tema de ausencia de nitrógeno. ¿Cómo esto? Eso más bien es que tiene alguna especie de plaga, podría ser una especie de hongo o alguna cosa que tenga, ¿verdad? O algún insecto que la haya lastimado, y eso no tiene que ver exactamente con algún fertilizante. No obstante, para eso siempre van a estar los agrónomos y los expertos que tienen que ver con el tema químico de las plantas. Nosotros en principio podemos utilizar remedios caseros, como puede ser desde colocar café, colocar abono orgánico, colocar cáscaras de huevo que nos van a dar un poco de calcio, y cualquier otro remedio casero que hayamos visto que funcione. Hay gente que, por ejemplo, hierve las cáscaras de la cebolla después de que la pela y utiliza esa infusión para colocársela a las plantas y resulta... ¿Eso huele feito? Bueno, yo honestamente no lo he hecho, pero sí sé de personas que lo aplican y sus orquídeas y algunas matas de flor agradecen mucho ese tipo de invento o de remedio. Jorge, entonces, perdona, ahora que dijiste lo del huevo, varias veces mencionaste la cáscara de huevo. ¿Cómo se prepara esa cáscara? Porque alguien puede decir, ¿será que la ha hecho así, partí ya y se va? Idealmente debe estar bien triturada, ¿verdad? En pedazos más pequeños. Como más polvito. Ajá, y ojalá mezclarlo con el abono orgánico o con alguna otra, o con la misma brosa del café o lo que nos queda después de haber hecho el café, con eso para que se incorpore al sustrato o a la tierra que tiene la planta de una manera
más adecuada, pero obviamente los cascarones, así como después de que abrimos el huevo, no deberían ser, ¿verdad? No es que le van a hacer ningún daño, pero es que tampoco estéticamente vamos a buscar una planta que tenga una cáscara de huevo ahí en medio de eso, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en trasplantarla, ¿podría la plantita morirse en ese digamos, cambio? Esa manipulación. Ajá, por ejemplo, exacto. está muy buena tu pregunta, Lai. Digamos, esta planta está en condiciones óptimas. Ok. Y esta planta también está en condiciones óptimas. Digamos que las utilicé a ellas porque tienen la floración, digamos, en su punto de apogeo. Esta planta no tiene ninguna necesidad de ser trasplantada. Ok. Entonces, si yo en esta planta, ahorita como está, la trasplanto, claramente la voy a lastimar. O sea, por más que sea cuidadoso en el proceso, siempre va a haber una lesión a nivel de las raíces o a nivel de los tallos que es innecesario. Distinto es, y voy a usar este ejemplo, si voy a trasplantar o le voy a mejorar las condiciones a esta, que es de las que hay, la que está en una condición diferente, ¿verdad? Entonces puede hacer que necesite un recipiente más grande, puede hacer que esté ubicada en otra zona donde no están estas, por eso está en esta condición. Entonces esta planta probablemente, por más que la pasemos a otro recipiente o a otro lugar, no va a sufrir tanto porque ya de por sí, podríamos decir, está sufrida, ¿verdad? No, O sea, más bien Cualquier cosa es ganancia. ya está lastimada, pero vean que aún así, y aquí habla mucho de la resistencia y la resiliencia, si podemos aplicar el término para la planta, que aquí viene con un botón floreando. Entonces, ¿verdad? Siempre va a ser muy relativo la decisión que nosotros vayamos a tomar. En principio, si algo está bien, dejémoslo tranquilo y que termine su fase. Jorge, ¿y qué pensás, por ejemplo, viendo esta que está maltrecha, digamos, quitarle las hojitas o dejarlas que ellas mismas se recuperen? Bueno, yo creo que siempre, y esto es una máxima de la vida y siempre lo digo, a veces hay cosas que tenemos que podar y reducir su tamaño para que vuelvan a brotar. Esto puede ser un muy buen ejemplo. Y si ustedes lo ven, ella ya aquí viene, y vuelvo a usarla de ejemplo, con hojas nuevas, ¿verdad? En el centro, que es donde por lo general van a empezar a salir. Entonces, nada obstaría de que nosotros quitemos estas de los lados, reproduzcamos esto y ella vuelva a generarse. Inclusive aprovechemos eso para hacer el trasplante. Si la trasplantamos una vez que le quitamos todo esto y la dejamos a ella con su corazón, obviamente yo aquí sí no lo recomendaría inmediato porque vamos a evidentemente dañar el botón y la floración que viene. Ya tendríamos como que esperar que esa floración se dé, concluya, y una vez concluido pues ya lo podemos. Ahora, ¿cuáles serían las características principales de una buena maceta? Porque hay macetas de piedra también, que a veces vemos que las violetas las ponen en este tipo de maceta. Bueno, ok, yo creo que la recomendación ahí sería siempre que las macetas tengan estos orificios. Vamos a ver aquí dónde está la cámara. Esta cámara, ok, que tengan estos orificios. Eso nos va a permitir que la mata tenga filtración de agua, ¿verdad? El material plástico o barro, digamos idealmente barro, ¿verdad? Por un tema del ambiente y de conservación de la humedad. Pero sí tienen que tener estos orificios para que haya filtración de agua. Si tenemos un recipiente como este, que no tiene huecos. es un recipiente, tiene menos, ok, entonces aquí vamos a usar, voy aquí otra vez. Este tiene menos huecos, ok, entonces aquí vamos a tener que administrar diferente el agua. Okay, vamos ¿De qué forma? No, menos cantidad. Vamos a poner menos cantidad. Y el otro secreto es, ok, queremos, no sé, alguna maceta específica porque tiene un color o porque tiene alguna textura, no saquemos esta planta. Simplemente coloquémosla dentro de esa otra maceta y si es del caso, necesitamos darle altura o algo, usemos, qué sé yo, algún pedacito de madera, estereofono. Un relleno. O algún relleno, inclusive puede ser un cartón de huevos recortado en el sistema que lo necesitemos y la colocamos en la altura. Entonces yo por lo general, o sea, mi recomendación es no mover las plantas si no es necesario, salvo que ya estemos hablando de que vamos a hacer un jardín y entonces en el jardín vamos a trasplantar, a sembrar propiamente en el suelo las plantas para ya tener un diseño pues específico, pero estamos hablando en este momento de plantas ornamentales, de plantas de interior o de bien exterior, pero que están en maceta. Es un buen tema, la creación de jardines. Sí, eso es un muy buen tema. Claro, eso es todo un arte. Eso es todo un arte, eso es todo una cuestión de gustos, así entra como el paisajismo ahí en escena, sí, ¿verdad? totalmente, sí, ahí así como elegimos nuestra ropa y nuestra forma de vestirnos, el jardín también tiene su personalidad. Hay jardines en donde podemos usar cosas tropicales, en donde queremos cosas más formales, en donde queremos árboles, en donde queremos palmeras, buscamos frutales, es decir,
los jardines permiten pues la creatividad y los colores de acuerdo al gusto del paciente, como Claro. decimos. Muy bien, excelente. Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en Brand Paisajismo en Instagram y si no en el 7294-7429, ahí con mucho gusto podemos aclarar cualquier duda o visitarlos para dar sus recomendaciones con relación a las plantas o bien si quieren remodelar y hacer su jardín nuevo, pues con mucho gusto también podemos prestar ese servicio. Bueno, aquí tenían al señor de las matas. Y ella es la señora de las plantas también, que ya está empezando a incursionar en la jardinería, ¿verdad? Muy bien. Jorge, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias con todo por gusto. acompañarnos.